Antes de comenzar, quiero agradecer el apoyo que está recibiendo el canal. En la descripción les dejo una dirección de correo electrónico para que dejen sus comentarios y compartan historias que quieran sean contadas en este espacio. Sin más, comencemos. En la historia de la humanidad han existido criaturas con habilidades asombrosas, que van más allá de lo posible. Entiéndase criaturas en este preciso momento del relato, a aquellos seres capaces de adquirir la forma de animales o controlar la mente y los cuerpos de las personas. Estos seres han andado por el mundo y han representado una minoría, por lo que se les ha considerado casos excepcionales y anormales, que no tienen cabida en la racionalidad civilizada. Los normales, las mayorías, los ordinarios, las masas arrebatadas de toda virtud asociada a lo divino o a lo demoníaco, envidiosas y temorosas se han organizado para erradicar a los supuestos anormales, o encontrar la manera de poseer virtudes que los ubiquen en lo sobrenatural. La narración que les contaré trata de 3 familias de una comunidad ubicada a las faldas del cerro Quiehyelag, al norte del estado de Oaxaca. Acompáñenme en esta maravillosa historia. Relato para desvelados. Nahuales contra brujas. Guerra entre clanes. Primera parte. El origen de la maldición. Historia escrita por Pájaro Diablo. A las faldas del Cerro Quié se encuentra una comunidad apacible, aunque muy compleja. Aún hoy, en los albores del siglo XXI, se observan 3 culturas claramente definidas, con sus propios usos y costumbres. A las orillas del pueblo se ubican los originarios, los que ya estaban ahí antes de la llegada de los españoles, es decir, los indígenas, que en el periodo prehispánico ocupaban no solamente los márgenes de ese territorio. Los peninsulares, que se hicieron del centro e invadieron el estado de Oaxaca a partir de 1521, y entre la periferia y el centro están los mestizos, conformados por la mezcla cultural entre indígenas, españoles y afrodescendientes. Para muchos, visitar el lugar es tener la oportunidad de conocer 3 mundos completamente diferentes. La producción de la estructura urbana es bastante peculiar y da cuenta de formas específicas de circular y consumir el espacio. Una foto aérea muestra un plano yuxtapuesto. El centro se organiza a través de un sistema concéntrico en torno a la plaza pública. La periferia pareciera más bien un cinturón que rodea a toda la comunidad con trazas irregulares, y lo que está entre el centro y la periferia tiene una forma reticular en damero. Quiero aclarar que no siempre fue apacible. Hasta finales del siglo XIX, 3 familias poderosas trataron de hacerse con el control del lugar. Los Ortega, de origen peninsular. Los Cortés representaban a los mestizos y los Xandi a los indígenas. Entre estas se desataron feroces batallas que terminaron en el instante en que fueron reconocidas las prácticas cívicas, sociales y de justicia de los pueblos originarios por parte del Estado. Tras 120 años de paz, la tranquilidad en el pueblo nuevamente estaba a punto de perderse. Tras la brutal muerte de Uriel, comenzaron a desaparecer recién nacidos. Nadie, salvo las 3 familias, sabía lo que estaba pasando. Para los Xandi, el problema tenía un origen maligno, que había llegado varios siglos atrás del mar. Sin embargo, para los Ortegas era evidente que descendía de las montañas, mientras que para los Cortés, cualquier integrante de estos 2 linajes podía ser el responsable, aunque por la manera que estaban sucediendo los acontecimientos, se desconfiaba más de los Ortega, en particular
de las mujeres primogénitas de esa familia. A la hora de la cena, Candelaria platicaba emocionada con su esposo sobre ir a la Ciudad de México en el periodo vacacional. Quería presentar a su hijo recién nacido con sus padres, que vivían allá. En eso andaba cuando se fue la luz. Sintió una ráfaga de aire recorrerle el cuerpo y escuchó el sonido de cristales romperse. Rápidamente fue al cuarto del bebé, lo tomó y de regreso a la sala unos gritos de desesperación la estremecieron. Fue a donde se encontraba su esposo, el cual ya no estaba. Debajo de la silla donde lo había visto hacía unos instantes, un charco de sangre y el rastro que se dirigía a la ventana, misma que estaba rota. Eran las 10 de la noche cuando salió a la calle pidiendo ayuda. La gente, al escucharla, fue a auxiliarla. «¿Qué te pasa, niña?», le preguntó Agustina, una viejecita amable que era su vecina. «Doña Agustina, algo o alguien se llevó a mi Uriel». «¿Qué?». «Sí, estábamos cenando cuando se fue la luz y al ir por mi bebé al cuarto, cuando regresé a la mesa ya no estaba y debajo de la silla en que estaba sentado solo había sangre. Válgame Dios». En eso llegaron los demás pobladores. Al escuchar la historia de Candelaria, rápidamente fueron a buscar a su marido. Sabían a dónde ir. Se dirigieron hacia la montaña. Al principio, 10 personas con lámparas y antorchas. Conforme se acercaban a la periferia del pueblo, se juntaban más. Al llegar a las faldas ya eran más de 35, todas con machetes, palos o piedras. No había ningún rastro de sangre. Sin embargo, estaban convencidos de que Uriel, o lo que quedaba de él, estaría por la zona. ¿Por qué la gente fue a buscar al pobre de Uriel a las faldas del cerro Cuiyelag? Hacía más de 200 años, en el pueblo, sucedieron cruentos asesinatos. Los cuerpos fueron encontrados en una cueva que en temporada de lluvias quedaba oculta por el agua. Al entrar, en esta vieron sobre las paredes dibujos de personas con cabezas de chacal, largos brazos y garras, devorando a inocentes. En el centro, sobre el piso, el nombre Shandy tallado sobre la piedra. Cuenta la historia que de los 30 desaparecidos, solo se hallaron sus cráneos. Desde ese momento se desató una batalla a muerte entre 3 familias, los Ortega, los Cortés y los Shandy. Los Ortega, españoles de origen, eran dueños de la mayor parte del centro del poblado. Las mujeres de esa familia eran hermosas y se les acusaba de haber pactado con el demonio. Se decía eran unas brujas que para mantenerse jóvenes y bellas tenían que beberse la sangre de los niños recién nacidos y de los no bautizados. Comenzaron a pelear con los Shandy porque encontraron a 3 de los suyos en esa cueva. Por su parte, los Cortés representaban al pueblo y lucharon contra ambas familias, porque entre ellos se decía que los hombres Shandy eran nahual y las mujeres Ortega, brujas. Esa es la razón por la que fueron hasta ahí a buscar al esposo de Candelaria. Creían que aquel hombre había sido atacado por una de esas bestias con cabeza de chacal. Caminaron hacia la cueva. Al llegar los recibió un fuerte olor a amoníaco rancio. Entraron 3 hombres, se cubrieron la nariz. Miraron hacia el suelo y vieron un rastro de sangre. Se quedaron quietos y el miedo se apoderó de ellos. Decidieron salir para regresar por la mañana. De vuelta al camino al pueblo, enfrente de la turba se plantó Roberto Shandy, un hombre corpulento de piel de bronce, pelo negro y lacio, que le llegaba hasta los hombros, vestido de lana blanca, y con voz grave los increpó.
¿Qué hacen por acá a estas horas y con machete en mano? Nada que tú no sepas, contestó con sarcasmo Gavino, el herrero del pueblo. Sin decir palabra alguna, Roberto fue hasta Gavino, lo tomó del cuello y como si fuera un muñeco de trapo lo levantó y aventó hacia un arbusto que se encontraba cerca. Conmigo no juegues, no sea la de malas y en una de esas terminas en el hospital. Los demás, asustados, retrocedieron. No se atrevieron a hacer nada. Era bien sabido que Roberto era intemperante, irascible y no pensaba dos veces cuando tenía que atacar a alguien. Estamos buscando a Uriel, el esposo de Candelaria. Pues ahora lárguense de aquí, porque por estos rumbos no encontrarán nada. Sin decir más, se retiraron. Ya regresarían con las autoridades al día siguiente. Candelaria se encontraba cuidando a su hijo. Estaba desconsolada, pero no por las razones que los demás creían. En realidad, nunca había amado a su esposo. Incluso sentía repulsión por él. Quería abandonarlo e irse con su verdadero amor. Pese a ello, sabía Uriel no se merecía lo que le había pasado. En el fondo se sentía culpable. Si tan solo hubiera tenido el coraje de hablarle con la verdad a su esposo y el valor de irse con Miguel, el hermano menor de Roberto, quizá Uriel seguiría con vida. Miguel tenía 22 años y al igual que su hermano era corpulento y agresivo. Conoció a Candelaria en una ocasión que los recién casados fueron a pasearse al cerro. Lo siguió. Desde que la vio se obsesionó de aquella morocha de pelo oscuro rizo. En esa ocasión se acercó a la pareja y se ofreció para darles un recorrido por antiguos lugares donde podrían admirar la naturaleza y nadar en la laguna. Uriel aceptó y se hizo su amigo. Desde ese día comenzarían a frecuentarse los tres. Candelaria había sido entregada a Uriel. Sus padres desde que nacieron decidieron sus destinos. Para ella, Miguel era un campesino más. Jamás pensó que llegaría a quererlo. Sin embargo, lo amó a tal grado que, sabiendo él era responsable de la muerte del supuesto padre de su hijo, no dijo nada. Cuando el esposo salía a trabajar, el amante entraba por la ventana. Sí, la misma por donde habían sacado el cuerpo de Uriel a la fuerza tiempo después. Así lo hacía porque no quería que la gente del pueblo lo viera entrar. La noche en que desapareció Uriel, Cande, como le decían quienes la conocían, le dijo por la mañana a Miguel que no estaba segura de que Pedrito fuera hijo de su esposo. Él le pidió que lo dejara, que se fueran a vivir juntos, a lo que ella, acongojada, le dijo: «No puedo. Imagínate el escándalo que se armaría. Además, Uriel no se merece que le haga esto. Pero no lo quieres y es posible que yo sea el verdadero padre de tu hijo». «Es imposible que yo lo deje. Nuestras familias se conocen desde hace mucho tiempo y una cosa así ocasionaría problemas y pleitos. Pues ahora me mueve no solo la pasión por ti. Haré lo que sea para que estén tú y mi hijo a mi lado». Salió de la casa para volver por la noche a llevarse a Uriel. En el preciso momento que se fue la luz y Candelaria se dirigió al cuarto por Pedrito, una mano larga llena de pelos, con grandes garras, abrió la ventana. Frente a Pedro había un ser con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. En fracciones de segundos prensó con su enorme hocico la cabeza de éste, quien no tuvo tiempo siquiera de sentir miedo.
Solo se escuchó un tronido seco cuando sus enormes colmillos perforaron el cráneo. Arrastró el cuerpo hacia la cueva, lo enterró justamente donde, siglos atrás, decían estaba inscrito sobre la roca su apellido. Cuando se disponía a salir llegaron los pobladores. Afortunadamente para él, no se atrevieron a entrar. Esperó a que se fueran y se dirigió a su casa donde lo esperaba su hermano Roberto, quien, al verlo, ya bajo su forma humana, lo tomó de los hombros, lo zarandeó y le reclamó: «¿Qué has hecho, pedazo de imbécil?» «Lo que tenía que hacer. ¿Acaso no te das cuenta de que todo mundo supone que fuimos nosotros los que cargamos con Uriel?» «No tenía otra opción. Amo a Candelaria, y es posible que yo sea el papá de su hijo. ¿Qué no te bastaba con traerla para acá?» «No quería. Acabas de comenzar algo que no podremos controlar y que pone en riesgo a toda nuestra familia». «¿Y desde cuándo le tenemos miedo a los ordinarios? Basta uno de nosotros para acabar con ellos». Miguel no sabía todo lo que se ponía en juego y los pactos que con su acción había roto. El problema no era el pueblo o los ordinarios, como él les llamaba con desprecio. Hacía muchos años, un siglo atrás, el pueblo había sido testigo de una de las peores masacres conocidas, y no por la cantidad de muertes, sino por la crueldad y bestialidad de estas. En aquel entonces, los cuerpos se encontraban destrozados por las calles y los campos de cultivo. Mujeres y hombres de todas las edades sufrieron la furia de 3 familias que buscaban venganza. En los orígenes de la comunidad, cuando aún no llegaban los españoles, gobernaba una familia descendiente del dios zapoteca Coquixie, que se perpetuaba a través de los hijos varones de ese linaje, descendencia que había sido bendecida con el don de tomar el aspecto y habilidades potenciadas de cualquier animal de la naturaleza. A cambio, tenían que preservar el orden y mantener en la conciencia de las personas la grandeza de aquel dios. Durante mucho tiempo así fue, hasta la llegada de los peninsulares con sus deidades y la paulatina evangelización que el don se convirtió en maldición. Cuando los españoles llegaron al Cerro de las Nubes, o Cuigelag, no pudieron conquistar a sus pobladores. Incluso no se atrevían a pasar por esa región. Los Shanti los ahuyentaron. Ni las lanzas ni las balas pudieron con la fuerza descomunal, los colmillos y garras de los guerreros zapotecas, que dominaban los cielos bajo la forma de descomunales águilas y feroces pumas o jaguares que protegían los bosques y los valles cercanos. En una ocasión los españoles llevaban a una hermosa mujer de piel blanca, ojos azules y pelo negro hacia la recién fundada Salamanca de Campeche. Era la hija del mozo Juan de Montejo y doña Beatriz. Iba enferma y no les quedó de otra que pasar por el territorio gobernado por los Shanti, últimos que al ver a los extranjeros los hicieron trizas. Cuando Sashila, coquitao de la demarcación, abrió el carruaje para deshacerse de los bandidos, enfrente de él estaba una joven de 20 años, quien, ajena a lo que estaba sucediendo por la fiebre, se encontraba con la mirada perdida, viendo sin ver hacia un horizonte desconocido. No la pudo matar, y junto con el mozo que la acompañaba, los llevó a sus aposentos, ante la mirada atónita de sus guerreros. Mandó a llamar a la curandera y ésta atendió a la bella mujer. Una semana después, Catalina se había recuperado, y Sashila ya se encontraba profundamente enamorado. La puso nuevamente en su carruaje, junto con su acompañante, y los dejó ir.
Al mes de su partida, una comitiva de soldados con Catalina a la cabeza se dirigió hacia el Cerro de las Nubes. Los guerreros Xandi, al verlo, le avisaron a su Coquitao que al enterarse ordenó que no los atacaran y que se presentaran bajo la forma humana. Fueron hasta los visitantes. El padre de Catalina le ofreció a su hija a Saxila, y con ella su cultura, sus creencias y su maldad. El último Coquitao de la región norte de Oaxaca se unió a Catalina dejando atrás sus usos y sus costumbres. Lo que la guerra no logró, el amor sí. Los peninsulares se asentaron en el pueblo zapoteca y poco a poco terminaron dominándolos, arrojándolos a la periferia, apoderándose del centro. Saxila abandonó su vestimenta y comenzó a vestir como español. Su gente, marginada a la periferia, se puso en su contra. Una noche de luna de sangre, 2 enormes felinos, un jaguar y un puma, entraron al cuarto de Catalina. Saxila, al darse cuenta, no sintió miedo. Al contrario, lleno de ira y soberbia, les gritó a sus visitantes: «Sé quiénes son y sé lo que buscan, pero lo único que encontrarán aquí será su muerte». Saxila era el gran líder, nadie podía con él, pero ese día los dioses no estaban de su lado. Su don lo había perdido. Al no cumplir su parte, al adorar al dios cristiano, sin miramientos, las bestias destrozaron el cuerpo de Catalina, y su antiguo rey no pudo hacer nada, no pudo transformarse ni defenderla. Con la muerte de Saxila, los Xandi perdieron la habilidad de transformarse en cualquier animal de la naturaleza y quedaron condenados a animales nada majestuosos relacionados con la tragedia y las maldiciones, naciendo la leyenda del nahual tal y como la conocemos. Bestias humanoides con rasgos de chacal, pactadas con el demonio, ávidas de sangre y muerte. Los Xandi ya no pudieron recuperar su territorio y comenzaron una guerra sin tregua contra los peninsulares y sus mestizajes, quienes con armas mortales y demoníacas les hicieron frente. Hasta aquí la primera parte de esta narración. Espero les haya gustado. En los siguientes días aparecerá la segunda parte, que contará un poco más sobre la maldición de los nahuales y cómo es que aparecen en escena las brujas, para, en un tercer episodio, cerrar con la guerra entre brujas, ordinarios y nahuales. Nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.